Hola, buenas tardes, buen comienzo de semana. En este día lunes, para nuestra oración, retomamos la lectura del Evangelio según San Mateo que habíamos dejado el sábado. Estamos todavía en el capítulo 23. Jesús habló diciendo: Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, que cierran a los hombres el reino de los cielos, ni entran ustedes ni dejan entrar a los que quisieran. Hay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, que recorren mar y tierra para conseguir un prosélito, y cuando lo han conseguido lo hacen 2 veces más digno del infierno que ustedes. Hay de ustedes, guías ciegos, que dicen: si se jura por el santuario, el juramento no vale, pero si se jura por el oro del santuario, entonces sí que vale. Insensatos y ciegos, ¿qué es más importante, el oro o el santuario que hace sagrado el oro? Ustedes dicen también: si se jura por el altar, el juramento no vale, pero vale si se jura por la ofrenda que está sobre el altar. Ciegos, ¿qué es más importante, la ofrenda o el altar que hace sagrada esa ofrenda? Ahora bien, jurar por el altar es jurar por él y por todo lo que está sobre él. Jurar por el santuario es jurar por él y por aquel que lo habita. Jurar por el cielo es jurar por el trono de Dios y por aquel que está sentado en él. Palabra del Señor. Siguen las críticas de Jesús a los fariseos, críticas que tienen sonido de, uno diría, de una malaventuranza, así como muchas veces Jesús dice bienaventuranzas, además de las del discurso del monte, hay como bienaventuranzas sueltas. Jesús felicita a hombres y mujeres de fe. En este caso son los ay de Jesús, el lamento de Jesús por aquellos que no terminan de entender su mensaje. Escribas y fariseos que se caracterizan por una de las cosas que, como vimos varias veces, más le molestan a Jesús, que es la hipocresía. Ya nos había adelantado algo el Evangelio, el pasaje del sábado pasado, de este mismo capítulo de Mateo. En este caso, Jesús les critica que ponen obstáculos. Había hablado ya de las pesadas cargas que ponen sobre los hombros de los demás y que ellos no cumplen. Los obstáculos que tienen que ver con las complicaciones de la aplicación de la ley o estas interpretaciones del juramento que se hace sobre la ofrenda o sobre el oro, cosas que complican y hacen, en todo caso, que se cierren para los hombres a quienes ellos enseñan, se cierran las puertas del reino y ellos mismos se hacen indignos de entrar en él. Incluso buscan prosélitos, buscan incorporar paganos, convertirlos al judaísmo y sobre ellos ponen las mismas cargas, leyes, costumbres judías, etc. Incluso algunos historiadores comentan que a raíz de estas conversiones algunos paganos se divorciaban de sus esposas porque la ley judía les impide vivir bajo el mismo techo de una persona pagana. Entonces hasta ese punto podía llegar las exigencias de los escribas y fariseos. Y, y con la realidad también de los juramentos, donde aparece una religión bastante materializada, donde parece ser más importante el oro y la ofrenda que el templo y el altar. Cosas que hacen que los fariseos se cierren en una estructura mental, en una serie de pensamientos, interpretaciones de la ley, y se convierte esto casi en una ideología, en el sentido de que no hay lugar para ninguna novedad, y esto es lo que les pasa con Jesús. No pueden entender el mensaje que Jesús les está dando porque no entra en sus estructuras, y entonces se hacen ellos indignos de recibir ese reino que Jesús les está ofreciendo, y hacen que las personas que dependen de sus enseñanzas sigan dependiendo de sus enseñanzas y tampoco se abran a esta novedad y a esta realidad del reino. Más allá de que también esa ideología, como pasa muchas veces, se queda con la falsa seguridad de estar cumpliendo leyes, de estar cumpliendo ritos, de estar conociendo cosas, sabiendo, aprendiendo cosas en el sentido de la inteligencia, pero no desciende
esos conocimientos o esa realidad de los ritos, ese modo de relacionarse con Dios no desciende a lo cotidiano, algo que para Jesús es tan clave, que había juntado, como escuchamos en estos días, el mandamiento del amor a Dios con el mandamiento del amor al prójimo. La hipocresía hace entonces hombres y mujeres seguros de sí mismos, que se quedan en una serie de conceptos y estructuras mentales que terminan siendo una ideología donde la fe queda en un ámbito ajeno al de la vida cotidiana. Las creencias, por importantes que sean, no se manifiestan en una conducta determinada en la vida cotidiana. Probablemente este sea el peligro más grande que enfrentaban los escribas y fariseos, y peligro que está siempre presente en toda experiencia de fe, en toda experiencia religiosa, el hacer de la religión un espacio apartado, muy especial y a lo mejor muy importante, pero en todo caso apartado de las decisiones cotidianas, de las concreciones, de las relaciones con los demás, algo que está muy lejos de ser lo que Jesús quiso transmitirnos, lo que Jesús enseñó a sus discípulos y le dejó a su iglesia. De hecho, hemos visto a Jesús más veces preocupado por la atención de quien lo necesitaba, más veces preocupado por el servicio que por defender teorías, doctrinas, etc. Más bien lo que quiere mostrarnos es el amor de Dios a través de los gestos concretos. Y entonces ahí hay coherencia. La fe creída y la fe vivida y expresada en la comunión que Dios quiere que tengamos entre todos sus hijos. Comunión con Él, comunión entre nosotros, y una comunión que se traduce en conciencia y compromiso con la necesidad ajena. Pidámosle a Jesús que nos ayude a tener siempre abierto el corazón a las cosas nuevas que Dios nos pueda traer en el camino de nuestra vida, que nunca nos cerremos en nuestros modos, en nuestros estilos de vivir la fe, que sepamos descubrir el reino presente, incluso en los lugares a lo mejor menos esperados, los lugares más inesperados, y que podamos ser con nuestra vida, con nuestras actitudes cotidianas, quienes atraen de verdad a otras personas a conocer a Jesús. Nuestra vida puede ser atractiva en función de que otros conozcan un poquito mejor el amor de Dios, que podamos ser testigos de ese amor en nuestra vida cotidiana, que como decía San Pablo, nuestra fe se manifieste en nuestras obras. Que el Señor los acompañe en esta tarde, que Él nos proteja y nos bendiga. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.